¿Qué pasa cuando el mayor obstáculo para alcanzar un sueño no es algo que se pueda ver o tocar? ¿Y si es algo que se lleva adentro? Pues esta es la historia de una lucha contra el destino, una lucha marcada por una sentencia, invisible. Uf, estas palabras son del final de la historia, pero para nosotros aquí es donde empieza todo. Son un misterio que tenemos que resolver. A ver, ¿cuál fue el primer naufragio? ¿Y qué es esa sentencia invisible? Vamos a descubrirlo juntos. Bueno, pues para poder entender ese segundo naufragio, primero tenemos que hablar del sueño, una ambición que era tan grande que se convirtió en lo único que importaba para nuestro protagonista. Y no era un trabajo cualquiera, ojo, era una vocación. La infantería de marina, un cuerpo de élite que exigía una disciplina brutal, muchísima fuerza y un requisito que al final lo iba a cambiar absolutamente todo. Y aquí está, el primer gran muro. No eran las pruebas físicas ni las mentales, no. Era un simple número, 1,70 m, la altura mínima que pedían y que por muy poquito él no cumplía. Así que este es el conflicto principal. Por un lado, una voluntad de hierro, un sueño por el que darlo todo. Y por otro, una realidad física que parece inamovible. ¿Qué se hace cuando el cuerpo parece traicionar los sueños del alma? Pero en esta lucha no estaba solo. Tenía a sus padres. Y ojo a cómo los describe. Alquimistas de esperanza. Es una descripción brutal. Se negaron a aceptar la derrota y ante la angustia de su hijo, se pusieron a buscar una solución para lo que parecía inalterable. Y ahora pasamos a la siguiente fase, porque vamos a ver hasta qué extremos llegaron para intentar, literalmente, estirar un futuro. Y en esa búsqueda desesperada encontraron esto, Stature+, un descompresor de columna que prometía lo imposible. Era una esperanza tan remota que la familia se gastó un dinero que no tenía. Era su última apuesta, el todo o nada. Y el proceso, madre mía. El proceso era una auténtica tortura diaria. No era un simple ejercicio, era un ritual de dolor. 2 veces al día se sometía a un estiramiento que era agotador. Y todo por la mínima esperanza de ganar esos pocos centímetros que le cambiarían la vida. Y esta imagen lo resume todo de una forma demoledora. El sacrificio era inmenso, una auténtica crucifixión diaria en el altar de su sueño. Y lo peor de todo es que, a pesar del dolor, los resultados nunca llegaron. Y justo cuando parecía que ya no había nada que hacer, que toda la esperanza se había perdido, ¡zas!, llega una noticia totalmente inesperada. Un familiar les cuenta que hay otra vía para entrar en la marina, una especialidad que no pide altura mínima. De repente, después de tanta oscuridad, el cielo se abre de nuevo. La noticia fue tan potente que sus padres montaron una fiesta de despedida masiva. Se celebró antes de tiempo, sí, pero daba igual. Era como si su plaza ya estuviera asegurada. La alegría era total, una liberación de toda la tensión que habían acumulado durante meses. Y en el centro de esa fiesta estaba la cachina, una bebida tradicional de Perú. Cada brindis era un voto de confianza, un deseo de éxito, el sabor de la victoria. Vamos, ya se notaba en el aire. Y así, con el sabor de la fiesta todavía en la boca y la euforia por las nubes, llegamos al momento de la verdad. Al día siguiente, llega con la resaca de la celebración, pero con el alma en llamas de esperanza. La altura ya no importa. Solo queda un último trámite, el examen médico. Una simple formalidad, ¿no? Antes de ponerse por fin el uniforme de sus sueños. La espera es una agonía de nervios. Y entonces oyes su apellido. Corre por el pasillo, temblando, pero no de miedo, sino de pura ilusión. El corazón le va a 1000. Está a un solo paso de conseguirlo todo. Y entonces, esto. Una sola palabra estampada en rojo. Inapto. El mundo se para. El sueño se hace añicos en un solo instante. Y ante ese shock solo puede articular una pregunta, temblando. ¿Por qué? Si la altura ya no era el problema, ¿qué había pasado? Y esto nos lleva a la revelación final, al verdadero significado de ese segundo naufragio. La respuesta fue un diagnóstico, frío e inesperado como una puñalada. El verdadero obstáculo nunca había sido la altura, había sido algo invisible, silencioso, que llevaba dentro todo ese tiempo, la diabetes juvenil. Aquí es donde todo el paradigma se rompe. Se pasó años luchando contra una carga que podía haber, su estatura, pero ese día descubrió la verdadera carga, una invisible y muchísimo más pesada que ni siquiera sabía que llevaba encima. Aquel rechazo fue mucho más que un no. Fue una sentencia, el fin de un sueño y el comienzo de una lucha para toda la vida. Como él mismo dice, ese día cargué el peso de una enfermedad que nunca pedí. Este, y no otro, fue su segundo naufragio. Al final, esta no es una historia sobre la altura. Es una historia sobre las cargas que no se pueden medir,
sobre las batallas que se libran en silencio, por dentro. Y nos deja con una pregunta que da que pensar. ¿Cuál es el peso real de una sentencia que es invisible?